Miren qué lindo se miran los niños, ¿verdad? Amén. Sonríanle, mis hermanos, de ahí donde está, para que ellos agarren así como confianza. Amén. Y así con una sonrisa muy bien, porque se ponen un poquito nerviosos, pero aquí estamos. Amén. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and He will send you right away. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on the donkey, and on the colt or foal of a donkey. They brought the donkey and the colt and placed their clothes on it for Jesus to sit on. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Y la gente que lleva delante y la gente que lleva detrás aclamado diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Amén. Hosanna en las alturas. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento los jovencitos. Amén. Y ahora tenemos a nuestras preciosas niñas y a nuestro pastor con un canto especial, Hosanna. Amén. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito se abran las puertas de par en par para el Rey de la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Amén, aleluya. Qué bendición escuchar a nuestras niñitas, ¿verdad? Porque después ellas van a estar aquí como yo ahorita, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por ellas. Hosanna a nuestro Rey. Aleluya. Amén. Ahora les pido a nuestras hermanitas de la iglesia, vamos a cantar para el Señor. O sea, van a pasar nuestras hermanitas. Este canto se llama Mantos y Palmas. Amén. Porque hoy celebramos el Domingo de Palmas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Miren qué hermosas nuestras hermanas con sus vestidos verdes, con su color verde clarito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Gracias por sonreírnos porque así nos ponemos menos nerviosas, ¿eh? Gracias, Dios me los bendiga. Ok, mis hermanitas. ¿Ya están todas enfrentito ya? Muy bien. Mantos y almaces vaciando van, el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empezó a mirar, en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mi voz resuena por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Como en la entrada a Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo lindo que nos llama hoy, unidos con amor y fe. Mientras mi voz resuena por doquier, hosana el que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, mis hermanitas. Dios me las bendiga. Gracias, gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Permite que podamos estar atentos en esta hora a tu palabra, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón y Señor, estar dispuestos, Señor, solamente a recibirla, sino a ponerla en práctica, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero en esta mañana leer el pasaje en el libro de Lucas. Si usted tiene su Biblia, en Lucas capítulo 11, quiero leer los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo,
y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hermanos, esta es conocida como la Semana Santa, y alrededor del mundo los cristianos están celebrando los eventos que tuvieron lugar 2000 años atrás. Hermanos, la Semana Santa está en el centro de la fe cristiana. Y es una semana muy especial. 8 días se comienzan con el domingo de Palmas y terminan con el domingo de Resurrección. Y es verdaderamente, hermanos, una Semana Santa porque abarca los eventos más sagrados de la fe cristiana. O sea, todas las cosas que más apreciamos fueron probadas de alguna manera o de cierta manera en esta gran semana en Jerusalén. Yo sé, hermanos, que hemos escuchado estos relatos y los escuchamos año tras año, y a veces como que pensamos, bueno, ya me sé de memoria tal vez hasta lo que se va a predicar, ¿verdad? Muchos tal vez piensan. Y bueno, hay otras iglesias que la verdad no celebran ya la Semana Santa, pues tienen sus razones, pero yo creo que, hermanos, es bueno que nosotros nos enfoquemos en esto, porque, como les vuelvo a repetir, hermanos, todas las cosas que más apreciamos como cristianos fueron probadas de cierta manera en esta gran semana en Jerusalén. Entonces, en esta mañana, mi mensaje tal vez no sea como muy teológico, muy profundo, pero hay cosas que Dios quiere hablarnos en esta mañana, porque hay cosas que son importantes. En cada uno de los días, ¿verdad?, de esta semana son cosas muy importantes. Acuérdense que fue la última semana del Señor Jesús en la tierra, y se dice que cuando una persona se va a ir ya de este mundo, todo lo que esa persona habla hay que estar muy atento, porque es lo que va a decir. Entonces, esta mañana nuestro enfoque es el Domingo de Ramos. Y estoy seguro, como dije, que la mayoría de nosotros conocemos de alguna manera, ¿verdad?, la historia, pero quizás no todos hemos considerado la historia en todos sus detalles. Por ejemplo, ¿por qué Jesús entró en Jerusalén montado en un asno? ¿Por qué las personas agitaban ramas de palmera? ¿Por qué gritaban Hosana mientras él iba pasando? ¿Qué significaba todo eso? Hermanos, de todos los eventos de Semana Santa, la entrada triunfal es la que a veces más se pasa por alto y es la menos entendida, porque hay un mensaje muy especial en ese evento, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, para empezar, quiero que consideremos estas palabras del filósofo francés Søren Kierkegaard. Él dijo lo siguiente: la verdad debe esencialmente considerarse como algo en conflicto con este mundo. Fíjense, el mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno para que la mayoría desee algún día la verdad. Y esta frase, hermanos, es digna de considerarse. Voy a repetirla una vez más. Él dijo: la verdad debe esencialmente considerarse como algo en conflicto con este mundo. El mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno para que la mayoría desee algún día la verdad. Hermanos, el Domingo de Ramos, la verdad entró a Jerusalén en las espaldas de un burrito. Acuérdense que el Señor dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a pesar, hermanos, de que las multitudes ese día victoriaron la verdad, por debajo de la superficie se estaba tramando un gran conflicto. La mayoría, hermanos, no quería la verdad ese día. La mayoría no quería la verdad, y ni tampoco la han querido desde ese día hasta nuestros días.
Ahora, quiero que se imagine esto que estoy diciendo. Siempre que se trata de estos eventos, especialmente en esta semana, me gusta imaginarme, ¿verdad?, cómo es que sucedió. Y hay algo que nosotros, lo he dicho en otras ocasiones, que Dios nos ha dado algo que se llama imaginación, ¿verdad? Entonces, yo quiero que se imagine usted ese día, ese domingo. Ese día, hermanos, empezó como todos los días en Betania, con la salida del sol, temprano en la mañana, y el sonido de los mercaderes abriendo sus pequeños negocios. Betania, hermanos, no era un pueblo grande. Bueno, ni siquiera era un pueblo, más bien era una pequeña villa, o sea, un simple grupo de casas. Aquí y allá los agricultores se alistaban para ir a los campos que ya estaban listos para ser cultivados. Las madres ocupadas en alistar y vestir a sus hijos. Pero había una casa en la cual las cosas eran diferentes, porque Jesús estaba ahí. Y era el hogar de María y Marta, dos hermanas que vivían con su hermano Lázaro. Jesús, como ustedes saben, las había visitado muchas veces. El hogar de estas personas era un lugar especial, como de refugio para el Señor Jesús. Pero en esta ocasión, su visita había sido diferente. Esta vez Jesús había venido a un funeral, o sea, el funeral de Lázaro. Pero él había convertido ese funeral en celebración. O sea, apenas un día o dos antes, él públicamente había levantado a Lázaro de la muerte, ¿se acuerdan? Cientos de personas habían sido testigos de este hecho, y para este tiempo miles más habían oído las noticias. O sea que parecía algo imposible, pero Jesús lo había hecho. Podemos pensar que las celebraciones se habían extendido en los días antes y quizás hasta altas horas de la noche, verá, una noche antes del domingo. Pero ahora la mañana había llegado. Era claro para todos que Jesús no iba a quedarse en el pueblo. O sea, él tenía una misión. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie, ni siquiera el más cercano de sus discípulos, se daba cuenta de lo que estaba por pasar en esa oscura mañana de domingo. Ahora voy a pausar aquí para insertar dos hechos en la narrativa. En primer lugar, uno es que la historia de la entrada triunfal, hermanos, es repetida en detalle por los 4 escritores del Evangelio. O sea, este es un hecho digno de mención, ya que nos dice que algo importante está a punto de suceder. Y el otro hecho es que al leer esta historia hay una impresión, ¿verdad?, que viene a nosotros, y es de que Jesús está en completo control de todo lo que pasa el Domingo de Ramos. O sea que, a diferencia de otros eventos en su vida, Él no está reaccionando ante alguien o ante algo más. O sea, nadie está esperando que Él haga lo que Él hace. No hay personas enfermas, no hay fariseos para confrontar, no hay tormentas que calmar, no hay muertos que resucitar, no hay preguntas que responder. O sea que lo que Jesús hace, lo hace por su propia voluntad. Ahora, la historia del Domingo de Ramos, hermano, realmente empieza con un asno. La mayoría de nosotros hemos leído cómo Jesús, y como lo vimos en esta mañana, envía a uno de sus discípulos a un lugar, a una pequeña villa, ¿verdad?, cerca de Betfagé, con instrucciones de traer el asno. Ahora, cuando nosotros leímos de Marcos, de Lucas, pero cuando lees el Evangelio de Mateo, te das cuenta de que los 2 discípulos de hecho trajeron 2 asnos, una asna y su cría, la cual nunca había sido montada. Y entonces Jesús entró en Jerusalén montado en el pollino, con la madre de este caminando al lado. Mateo también nos dice que al entrar montado en un asno a Jerusalén,
Jesús estaba cumpliendo una antigua profecía en Zacarías 9:9. Esas palabras, hermanos, escritas 575 años antes, predecían que el Mesías vendría a Israel y él vendría montado en un asno. Fíjense una vez más lo que dice ahí. Regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estas palabras, hermanos, nos dicen dos hechos específicos acerca del Mesías. Primero, él vendría como un rey amante montado sobre un asno. Y en segundo lugar, él vendría como un rey justo, trayendo salvación a su pueblo. Ahora, hermanos, nada habría parecido más improbable que un rey venga montado en un asno. Jesús no podría haber elegido un camino más improbable para presentarse a la nación. O sea que si la Escritura no lo hubiera predicho, nadie lo hubiera ni siquiera soñado. Y esto, hermanos, explica el por qué los romanos estaban muy despreocupados ese domingo de Ramos, mientras que miles de personas acudieron al Señor Jesús. O sea que desde el punto de vista de los romanos, todo parecía una broma. ¿Un rey en un asno? O sea, ¿esto es una broma o qué? Ningún rey que se respetara a sí mismo sería sorprendido muerto en un asno. O sea, si quería hacer un impacto, vendría en un caballo de batalla, rodeado por soldados, o montado en un carro de guerra, pero en un asno, de ninguna manera. O sea que no es difícil, hermanos, imaginarnos en esta mañana, quizás a los romanos reírse mientras miraban el espectáculo. Un rey, dice que es un rey en un asno, un rey pobre montado en un asno prestado, la silla de montar hecha de los mantos de la gente, asistido por una multitud ingobernable cuyas únicas armas eran ramas de palmera. O sea, él no se miraba como un rey ese día. Pero ese era el punto. Ese era el punto. Él es un rey, pero él no es como cualquier rey terrenal. Hermanos, la entrada triunfal podríamos decir que fue una parábola actuada, en la cual Jesús estaba mandando un claro mensaje a la nación. El mensaje era: esto es lo que soy. Soy su rey, pero no soy el rey que ustedes estaban esperando. Ahora, hablando de lo inesperado, al Jesús empezar su viaje de 3 millas, porque son las que hay de Betania a Jerusalén, o sea, muy cerca realmente, la gente al lado del camino empezó a hacer algo que nadie pudiera haber predicho. Mientras Jesús pasaba, ellos agitaban ramas de palmera. ¿Qué significaba aquello? En el Antiguo Testamento, hermanos, los judíos agitaban ramas de palma como parte de la fiesta de los tabernáculos. 200 años antes de Cristo, durante la rebelión de los macabeos, cuando los judíos ganaron temporalmente el control del templo que estaba en poder de los sirios, ellos lo celebraron agitando ramas de palmera. 30 años después de la muerte de Cristo, durante la rebelión que condujo al saqueo de Jerusalén en el año 70, los judíos acuñaron monedas que contenían la imagen de una rama de palmera en un lado. Entonces, tomando todo esto, hermanos, podemos decir que en el tiempo de Cristo las ramas de palmera representaban gozo y celebración. También fueron símbolo de la liberación nacional de los judíos. O sea que el agitar ramas de palmeras delante de Jesús fue algo similar a darle a él un desfile triunfal. Cuando los judíos, hermanos, agitaban las ramas de palmeras mientras Jesús pasaba,
cuando esta multitud hacía esto, ellos estaban diciendo, este es el hombre y este es el día. O sea, era la bienvenida dada a los reyes y conquistadores. Ahora, es ahora domingo en la mañana, 5 días antes de la Pascua. Este hecho, hermanos, es muy importante porque significa que Jerusalén será invadido por peregrinos que han venido de cada parte de Israel a la gran celebración, o sea, la celebración de la Pascua. Josefo, el historiador, dice que durante la Pascua la población de Israel, o sea, la gente que venía a Israel llegaba a unos 3 millones de personas, fíjense. O sea, era la cosa más cercana en Israel a una reunión nacional. O sea, todo el que era alguien se presentaba en la Pascua. Amigos de muchos años se reunían en las calles, las familias viajaban miles de millas para estar ahí. Entonces, en tal atmósfera de anticipación festiva, los rumores rápidamente se esparcían. La noticia de la resurrección de Lázaro se había esparcido, así que la gente se preguntaba si Jesús vendría a Jerusalén a la Pascua. En Juan 11:56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, todo el mundo, hermanos, sabía del enfrentamiento que existía entre Jesús y los líderes del templo. ¿Se arriesgaría y vendría de todas formas? ¿O tal vez escogería la ruta fácil y se mantendría distante? Imaginen la escena, hermanos. Al dejar Jesús Betania a través de Betfagé y del Monte de los Olivos, cientos de personas corren para unirse a Él. Rápidamente muchas familias dejan lo que están haciendo para hacer una línea a través del camino. Si leemos el relato de Juan, hermanos, es claro que otra multitud grande en Jerusalén ahora, habiendo oído que Jesús viene hacia ellos, sale de la ciudad para encontrarse con Él al acercarse al Monte de los Olivos. En algún lugar en la parte más lejana del valle de Cedrón, los dos grupos se reúnen en un solo grupo que grita, canta, danza y se regocija. O sea, es un día de alegría desenfrenada en la que la gente común le da la bienvenida a Jesús a Jerusalén. Ahora, mientras todo esto pasaba, hermanos, dentro de la ciudad, el sumo sacerdote y los escribas vigilan la situación con un sentimiento de alarma. O sea, que una presentación pública de apoyo a Jesús era la última cosa que ellos querían. Les parecía que el mundo entero se había pasado al lado de Jesús. Y podemos pensar, hermanos, que su primera reacción se tornó en preocupación y luego en enojo, conforme los informes siguen llegando. Los minutos se vuelven horas ese domingo de Palmas, mientras dos ríos de emoción humanos se unen. Por un lado, hay una excitación creciente mientras Jesús se acerca a la puerta oriental, y por otro lado hay una clara oposición, mientras que los líderes deciden que Jesús no saldrá vivo de la ciudad. Mientras que la procesión avanza, hermanos, hacia Jerusalén, los gritos de la gente aumentan cada minuto. Los 4 evangelios, hermanos, recalcan este hecho mencionando no solamente que la gente gritó, sino también lo que gritaron. Oye, o sea que ellos específicamente mencionan 2 cosas. En primer lugar, ellos gritan, Hosana, Hosana. Hosana, hermanos, es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. Y en segundo lugar, ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, cada judío observante o cada judío que sabía que había
leído la Escritura, que sabía la ley, cada judío, hermanos, que sabía las Escrituras, inmediatamente reconocía que esta segunda frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una cita del Salmo 118, verso 26. Si ustedes lo buscan después, ahí dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y todos sabían esto, hermanos, porque el Salmo 118 era uno de los salmos mesiánicos más conocidos. Entonces, al gritar estas palabras, la gente estaba en efecto explícitamente identificando a Jesús como el Mesías prometido. O sea, no había otra explicación razonable para estos gritos de la gente. Esta gente creía que por fin el Mesías había llegado. Y estaban en lo correcto. Estaban en lo correcto. Ahora, algunas veces, hermanos, pasamos por alto el hecho de que Jesús aceptara con gozo, ¿verdad?, los elogios de la gente el domingo de Ramos. Y ese, hermanos, fue un cambio muy importante. Porque en la mayoría del ministerio público del Señor Jesucristo, siempre que Él hacía un milagro, Él decía a la gente que no lo dijera nadie. ¿Se acuerdan ustedes? Él quería que la gente lo viera a Él como algo más que un hacedor de milagros. Pero no ahora. El tiempo del silencio había pasado. Si alguna vez Él desalentó la publicidad, Él ahora pensó que el silencio era inconcebible, o sea que el tiempo de la verdad había llegado. Cuando los fariseos oyeron a la multitud glorificándolo a Él, le dijeron que callara a sus discípulos, pero Jesús no quiso, Jesús se negó. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 19. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora, hermanos, algo extraño, muy extraño sucede. Lucas es el único escritor de los evangelios que lo relata. O sea, en lo más alto de la celebración, Jesús empieza a llorar. Y esto se dice, hermanos, que pasó cuando el camino hacia Jerusalén hace una especie de vuelta en uno de los lados del monte de los Olivos. Nosotros hemos estado varias veces ahí, pero ahora es muy diferente que como estaba antes. O sea que aunque el lugar está ahí, ¿verdad?, pero muchas cosas han cambiado. Pero cuando tú vas por ese lugar, nosotros normalmente llegamos en un autobús, ¿verdad?, por la parte de atrás, y se llega a una cima, o sea, una cresta de una pequeña colina, y al llegar ahí, de repente aparece toda la ciudad de Jerusalén ante tus ojos. O sea, de momento, pues no la ves, pero de momento aparece. O sea que es un espectáculo impresionante ese. Entonces, cuando Jesús vio la ciudad, dice que comenzó a llorar. De hecho, hay un lugar ahora ahí, no más que lo tienen un poco más abajo, donde los católicos construyeron una iglesia que se llama Dominus Flevit. O sea que ahí es según ellos, es el lugar donde Jesús lloró. Entonces, cuando Jesús vio la ciudad, porque de ahí se mira bien la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús vio la ciudad, comenzó a llorar. Y eso debe de haber parecido muy extraño. Quizás la gente a su alrededor se preguntaba, ¿por qué está llorando Jesús? Y Jesús, hermanos, está llorando, pero no por Él, sino por la ciudad que estaba a punto de rechazarlo. Jesús vio más allá de la multitud que lo aclamaba. Él vio que esa misma multitud, unos días adelante, lo crucificaría. Él sabía que de ese domingo de Ramos al viernes solo había 5 días de distancia. Y luego Él vio también hacia el futuro, cuando el ejército romano saquearía Jerusalén en el año 70.
Y estas fueron sus palabras. Lucas 19 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, en medio, hermanos, del gozo, Jesús vio el futuro claramente. Él sabía que el Viernes Santo estaba solo a 5 días. Él sabía que la nación pronto le daría la espalda. Y él también vio el futuro, en el futuro, al día cuando los romanos destruirían la ciudad piedra por piedra, matando hombres, mujeres y niños por millares. Porque la nación entera rechazó a su Mesías, este juicio pronto caería sobre ellos. ¿Por qué? El Hijo de Dios había venido y ellos no lo reconocieron. El Hijo de Dios había venido y ellos lo crucificaron. Él sabía, hermanos, que la multitud era inconsistente. Él sabía que los líderes estaban en contra de él. Él sabía que los vivas pronto se cambiarían en burlas. Él sabía lo que ocurriría el viernes. Él sabía que la cruz estaba directamente en su camino. O sea, él sabía todas estas cosas, pero de todas maneras, él subió a Jerusalén. El rey avanzó en dirección a la ciudad porque él tenía una cita en Jerusalén. Ahora, en los siguientes días, alguien podría mirar hacia atrás y decir, si solo hubiéramos sabido. Pero después del Domingo de Ramos, nadie podía usar esa excusa. Ellos sabían, o sea, nadie podía decir, él no nos los dijo. O sea, ¿de qué manera lo podría hacer más claro? Él lo hizo tan claro que nadie podía decir que no lo entendió. O sea que el Domingo de Palmas nadie estaba bajo presión. La nación tenía una decisión clara que hacer. Lo mismo los gobernantes. Los romanos no hicieron nada para interferir. Los sacerdotes solo miraban todo lo que estaba pasando. Cada persona tuvo que hacer una decisión ese día. Cada hombre en Jerusalén hizo una decisión, o sea, para bien o para mal, la moneda fue echada. Jesús llamó a que decidieran y la nación rindió su veredicto. Ahora, hermanos, ahora Jesús ha entrado a la ciudad. La confusión reina. El rey ha venido. ¿Qué hará la gente? Las respuestas, hermanos, no son difíciles de encontrar. Por ejemplo, los discípulos lo aclamaron, ¿verdad?, abiertamente. Los niños lo alabaron inocentemente. Las multitudes lo aclamaron, pero no lo entendieron. La ciudad está curiosa, pero no comprometida. Ahora, solo queda un grupo, son los líderes religiosos, el gran grupo de escribas y fariseos, los famosos ancianos de Israel, los dirigentes del Sanedrín. ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo responderían? El pueblo ha hablado, pero los gobernantes harán lo mismo. 3 palabras resumen la reacción oficial de ellos hacia Jesús ese día. 3 palabras: miedo, frustración y enojo. Miedo, frustración y enojo. Miedo porque no saben lo que va a hacer Jesús. Frustración porque mucha gente lo aclamó al ir entrando a la ciudad. Y enojo porque ahora lo ven como un enemigo de sus intereses,
un enemigo que necesita ser eliminado. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, tenía que hacer una decisión. El tiempo para la decisión ha llegado. Muy pronto la nación deberá dictar su veredicto con respecto a Jesucristo. O sea, como en un juicio, ¿verdad?, la evidencia ha sido presentada, el jurado ha sido instruido y debe emitir su veredicto. Marcos, hermanos, termina su relato de la entrada triunfal, lo que leímos en esta mañana, diciéndonos que después de que Jesús entró en Jerusalén, Él fue al templo, pero porque era muy tarde ese día, nadie estaba ahí. Por lo tanto, Él dejó Jerusalén con sus discípulos, se fue de regreso a Betania y pasó la noche ahí. O sea que es una extraña manera de finalizar tan grandioso día. Pero eso, hermanos, levanta una pregunta válida. ¿Qué es lo que Jesús logró ese día? Piensen en esto. ¿Qué es lo que Jesús logró ese día? ¿Qué significado tuvo el Domingo de Ramos? ¿Por qué la entrada triunfal? Si queremos la respuesta, hermanos, en una sola frase sería así. Jesús estaba mandando un mensaje a Israel en Domingo de Palmas. Un mensaje de que el tiempo de la decisión había llegado. O sea que ese día Jesús se presentó a sí mismo a la nación pidiendo una inmediata decisión. Y la respuesta que recibió no fue alentadora. A pesar de que las multitudes clamaban, ellos no entendieron verdaderamente. Aunque los líderes lo entendieron, ellos no lo aclamaron. O sea, Israel, hermanos, estuvo cerca, muy cerca ese día de recibirlo como el Mesías de Dios. Pero ¿saben qué? Cerca no es suficiente. O sea, después del Domingo de Resurrección, después del Domingo de Palmas, la única cosa que quedó fue el Gólgota, o sea, el lugar de la crucifixión. Hermanos, cerca de 20 siglos han pasado desde que Jesús tuvo su cita en Jerusalén. Y quiero mencionar en esta mañana 3 lecciones permanentes que quedan para nuestra consideración. Porque esa es la aplicación de lo que acabo de decir en esta mañana. 3 lecciones permanentes para nuestra consideración. En primer lugar, las oportunidades espirituales no duran por siempre. Es algo que te tienes que llevar en tu mente en esta mañana. Cuando Jesús esté de por medio, nadie puede esperar por siempre. Nadie puede permanecer en indiferencia por siempre. Viene un tiempo cuando una decisión necesita rendirse a favor o en contra del Hijo de Dios. O sea que en asuntos espirituales, el no decidir, es decidir. El decir ahora no, es realmente decir no. No es suficiente estar interesado en Jesús. Millones de personas que están interesados en Él no están viviendo en una relación con Él. La gente en el primer Domingo de Ramos estaba interesada. O sea, la ciudad entera fue movida al punto de discusión, pero no al punto de acción. El mero interés no te va a salvar. El Evangelio salva solo a aquellos que creen, no a aquellos que hablan de creer. O sea que hay un tiempo para pensar y un tiempo para decidir. Un tiempo para estar en silencio y un tiempo para hablar. Un tiempo para discutir y un tiempo para decidirse. El Domingo de Palmas, hermanos, nos recuerda que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tenemos que decidir acerca de Jesús. Entonces, es la primera lección que sacamos de esto. Las oportunidades espirituales no duran por siempre. Hay gente que, desgraciadamente, vienen, y especialmente en estos días, van a la iglesia y escuchan la palabra y todo, pero nunca se han decidido realmente a servir al Señor. O muchos tal vez han estado en la iglesia por mucho tiempo, pero nunca realmente han hecho una decisión por Jesús. Todo el tiempo
pues como decimos, ¿verdad? Solamente pasan jugando con esto. Pero el tiempo de la decisión, llega un momento en que te tienes que decidir, porque otra vez las oportunidades espirituales no duran por siempre. La segunda lección es de que el mundo que rechazó a Cristo entonces, lo sigue rechazando hoy también. La gente del mundo, hermanos, odia la emoción religiosa de la misma manera que los fariseos odiaban la manera en que las multitudes aclamaban a Jesús mientras entraba en Jerusalén. Y ellos odian las emociones religiosas porque no las entienden. O sea, para ellos la religión es un engaño espiritual que nunca toca el corazón. Pero Jesús, hermano, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con religión. El hecho es de que si alguien no le da a él su corazón, Jesús pues sencillamente no tiene parte con él. Y aunque suena extraño, hermanos, lo que voy a decir, pero si Jesús volviera otra vez, ¿saben qué? Sería de nuevo crucificado. Porque, hermanos, el mundo que rechazó a Cristo entonces, lo sigue rechazando hoy. Y en tercer lugar, la invitación, hermanos, no es para creer, sino para ser valiente. Hermanos, Cristo viene una y otra vez al corazón humano. Cada vez tiene que hacerse un veredicto. Yo puedo decir esta mañana, Él ha venido en esta mañana al buen pastor. Nuestro Rey ha venido. ¿Qué harás? ¿Te unirás a aquellos que lo crucificaron o a aquellos que clamaron Hosana, Hosana? Nuestra más grande necesidad, hermanos, es que tengamos valor moral para hacer las decisiones morales correctas. O sea, cuando llega el tiempo de decidirnos por Jesús, todo lo que necesitas es suficiente valor para hacer lo correcto. Entonces la invitación del Domingo de Ramos no es para creer, sino para ser valiente. O sea, para decidirse. Hermanos, qué diferente hubiera sido la historia del pueblo de Israel si ellos hubieran conocido el tiempo de su visitación. Por eso es que el Señor Jesús lloró, ¿verdad? Porque Él sabía la inconsistencia de su pueblo. Y sabía que aunque lo estaban aclamando y Hosana y todo, al final le iban a dar la espalda. Pero ¿qué diferencia hubiera sido la historia del pueblo de Israel? Cuando uno va a Israel y especialmente visitamos el Museo del Holocausto, y a uno los guías le platican la historia del pueblo de Israel, con muchas cosas que tienen ahí, ¿verdad? Objetos. Tienen unas como vagones de unos trenes ahí y le platican cómo los metían ahí, ¿verdad? Y ahí los exterminaban en los campos de concentración. Uno dice, qué diferencia, qué diferente hubiera sido la historia del pueblo de Israel si ellos hubieran conocido el tiempo de su visitación. Y hermanos, podríamos pensar qué diferencia marcará para cada persona, incluyéndonos a nosotros, el hacerlo en este día, o sea, el conocer el tiempo de tu visitación. Hermanos, hoy, tal como en la ciudad de Jerusalén, nos encontramos en la presencia de Jesús. Y yo quisiera saber qué encuentra cuando Él mira nuestros rostros. Mirará personas preocupadas acerca de muchas cosas, con su trabajo, sus relaciones, su salud. Mirará gentes ocupadas haciendo cosas aquí y allá, tan ocupadas que nunca se preocupan por considerar lo que es realmente importante. ¿Llorará otra vez por lo que ve? O al mirarnos, encontrará que aunque a menudo fallamos, hemos reconocido que Él es la fuente de nuestra paz, nos hemos rendido a su señorío
y damos gracias por el glorioso futuro que nos espera. Hermanos, todos nosotros éramos candidatos a la condenación, al juicio de Dios. Pero ahora, hermanos, gozamos de saber que un día no muy lejano oiremos sus gloriosas palabras, las gloriosas palabras del Señor Jesús diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, una vez más, quiero decirles, la invitación del Domingo de Ramos no es para creer, sino para decidirnos, o sea, para ser valientes. Como dije hace un momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor Jesús logró en ese tiempo? ¿Qué logró? Pues, desgraciadamente, Él lo hizo muy claro. Ellos tenían que decidirse. Desgraciadamente, la gente, el pueblo de Israel no se decidió. Pero al analizar nosotros la historia, hermanos, tenemos que ver, bueno, ellos no lo hicieron, pero nosotros tenemos la misma oportunidad también. Y nosotros, hermanos, no tenemos que hacer a un lado esa oportunidad. Porque como les decía, hermanos, hace un momento, las oportunidades espirituales no duran para siempre. Hermanos, una vez más, la invitación del Domingo de Ramos no es para creer, sino es para ser valientes y decidirnos. Hermanos, lo he dicho en otras ocasiones, este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de reconciliación, este, hermanos, es un tiempo de decisión. Como dije al principio, hermanos, a veces nosotros pensamos, ya he escuchado mucho el relato, pero siempre, hermanos, hay algo que Dios quiere decirnos. Si estás aquí en esta mañana y sientes, ¿verdad?, que realmente dices, sí, voy a la iglesia, sí, pero realmente nunca me he decidido realmente. Este es el día. Hace unos meses hace unas semanas cuando yo empecé la serie esa de Mateo, ¿verdad?, yo decía que, ¿cuál es nuestra respuesta ante todo lo que está pasando? Y yo decía que teníamos que tal vez ir un paso más adelante, decidirnos a hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, si tú no oras lo suficiente, tienes que hacerlo ahora más. Si no venías tanto a la iglesia, tienes que hacerlo más. Si el dar, ¿verdad?, al Señor, o sea, todo. Pero han pasado estos meses y a veces como pastor yo veo como que mucho no ha cambiado para mucha gente. Yo lo sigo viendo igual y yo digo, bueno, no sé qué está pasando, pero es un tiempo, hermanos, en que no solamente nos tenemos que emocionar por las cosas, sino que, hermanos, tenemos que decidirnos. Es un tiempo de decisión. Ese es el mensaje, hermanos, del Domingo de Ramos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, tú tenías algo en mente, Señor, ese domingo. Tú no lo pudiste hacer más sencillo, Señor. Tú no lo pudiste hacer más claro. La nación de Israel tenía que hacer una decisión. Ellos no lo entendieron. Ellos no podían decir después que tú no lo hiciste tan claro, Señor. Ellos tenían que decidirse por ti. Ciertamente había algarabía, había mucha emoción, pero esa emoción no se trasladó en una decisión. En esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Tú ves, Señor, nuestro corazón, tú ves nuestra vida. Y podemos pensar, Señor, una vez más, cuando tú nos ves a nosotros, ¿cuál será tu reacción? ¿Llorarás otra vez porque tú ves la situación hacia donde vamos, que no es nada buena? ¿O, Señor, estarás contento al decir, esta gente tal vez tiene defectos, tiene muchas cosas que no ha logrado, pero ellos están fieles y van a seguir fieles?
Señor, permite que en esta mañana, al venir tú, Señor, a este lugar, tú encuentres personas que ciertamente, Señor, tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores todavía, pero, Señor, que tú veas corazones que estén dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Que en esta mañana sea una mañana de decisión, no solamente para mis hermanos aquí, sino para todos aquellos que van a ver este video, Señor. Que si no ha habido una decisión por ti, porque a lo mejor hay temor, si entrego mi vida al Señor, ¿qué me va a pasar? Que, Señor, dejemos a un lado cualquiera de esas cosas y que, Señor, en esta mañana podamos decir: Señor, te decido a ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, yo voy a caminar contigo, pase lo que pase, porque yo sé que tú no me vas a dejar nunca, Señor. Gracias, Padre. Mientras cantamos, hermanos, si usted quiere pasar al altar o ahí en su lugar quiere orar, vamos a orar en esta mañana. Vamos a seguir orando en esta mañana. Gracias, Señor. Toda la gloria y